Los riesgos contemporáneos en Colombia no son solo problemas sociales o políticos, sino crisis éticas que comprometen la dignidad, la justicia y la verdad. Se trata de una realidad multidimensional, social, política, económica, ambiental y ética, que exige respuestas integrales con participación comunitaria, justicia social, sostenibilidad y fortalecimiento institucional. A continuación, se presentan algunos de estos riesgos desde una mirada crítica y humanista. Hoy, el conflicto armado en Colombia puede entenderse desde el concepto de nuevas guerras de Mary Kaldor, como lo refiere en su teoría, donde ya no se enfrentan estados, sino actores armados que buscan controlar recursos y territorios. En Colombia, esto se refleja en grupos que priorizan economías ilícitas, como el narcotráfico, la minería ilegal, afectando principalmente a la población civil, que sufre desplazamiento y violencia. Frente a esta realidad, la diplomacia civil territorial emerge como una alternativa clave al fortalecer a las comunidades en la construcción de paz. El reto ético es claro: poner en el centro la vida, la dignidad humana y el bien común. También abordaremos la pobreza y la desigualdad en Colombia, desde el enfoque de John Galton, quien plantea el concepto de violencia estructural. Este nos invita a comprender que la violencia no es solo física o visible. También existen cuando las estructuras sociales impiden que las personas satisfagan sus necesidades básicas o desarrollen su potencial. En este sentido, la pobreza deja de ser únicamente una condición económica y se convierte en una forma de violencia. En Colombia, esta realidad se refleja en situaciones cotidianas, como el acceso limitado a una educación de calidad, las barreras en los servicios de salud y la falta de empleo digno. Estas condiciones no solo generan exclusión, sino también que perpetúan un ciclo de desigualdad que se transmite de generación en generación. Frente a esto surge una propuesta: la renta básica condicionada a la educación. No se trata solo de garantizar ingresos mínimos, sino de fortalecer el conocimiento como la herramienta de transformación social. Desde una perspectiva ética, este problema nos exige reflexionar sobre la equidad, la justicia social y la dignidad humana, porque ninguna persona debe ser limitada por sus oportunidades o por su origen. Hablemos sobre el problema que afecta profundamente a Colombia: la corrupción y la debilidad institucional. Los economistas Dairon Acemoglu y James Robinson explican este fenómeno a través del concepto de instituciones extractivas, donde el poder y los recursos se organizan para beneficiar a unos pocos. Cuando esto ocurre, las instituciones dejan de impulsar el desarrollo y se convierten en un obstáculo. En Colombia, esto se refleja en dos consecuencias claves. Primero, se debilita la confianza en el Estado y sin confianza no hay legitimidad. Segundo, se frenan las oportunidades de desarrollo porque los recursos que deberían llegar a la educación, a la salud o a la infraestructura no benefician a quienes más lo necesitan. Frente a esto, surge una propuesta: la justicia restaurativa. No basta con castigar, es necesario reparar el daño causado, devolviendo los recursos y contribuyendo al bienestar de las comunidades afectadas. Desde una perspectiva ética, el reto es claro: la justicia debe estar al servicio del bien común. La responsabilidad pública es un deber moral y la transparencia es esencial para una democracia sólida. Porque al final, un país que no se construye solo con leyes, sino que también con instituciones justas, transparentes y al servicio de todos. Hoy vivimos en lo que Ulrich Beck llama una sociedad del riesgo, donde los peligros ya no siempre son visibles, sino globales y producidos por el propio desarrollo tecnológico. En Colombia esto se refleja en tres grandes problemáticas: el fraude digital, la desinformación y los impactos ambientales. Por un lado, muchas personas son víctimas de estafas en línea, lo que pone en riesgo su seguridad económica. Por otro lado, la desinformación en redes sociales distorsiona la realidad y afecta la toma de decisiones. Y además, los efectos del cambio climático impactan directamente en nuestras comunidades.
Frente a este panorama, se propone fortalecer la educación en ética digital para que las personas desarrollen pensamientos críticos, el uso responsable de la tecnología y la capacidad de protegerse. Desde una perspectiva ética, el reto es claro: debemos proteger la autonomía y la identidad de las personas, garantizando que puedan desenvolverse libremente en un entorno cada vez más digitalizado. Quiero invitaros a reflexionar sobre la polarización social en Colombia, desde el enfoque de Ignacio Martín Barón, quien plantea el concepto de polarización psicológica o psicosocial. Este fenómeno ocurre cuando las diferencias políticas o sociales se intensifican al punto de que dejamos de ver al otro como un ciudadano y empezamos a verlo como un enemigo. En Colombia, en épocas electorales, esto se refleja en la vida cotidiana. Se debilita el diálogo, se rompen los espacios del encuentro y se pierde la capacidad de construir soluciones colectivas. La polarización no solo divide opiniones, también fractura el tejido social. Frente a esto surge una propuesta: las asambleas ciudadanas, espacio donde personas de diferentes posturas puedan dialogar, debatir, deliberar y construir acuerdos sobre problemas comunes. Desde esta perspectiva ética, el reto es recuperar la fraternidad. Esto implica reconocer al otro como un interlocutor válido, respetar la diferencia y reconstruir la convivencia, porque una sociedad no se forma eliminando las diferencias, sino aprendiendo a convivir con ellas. Quiero compartirles otro reto, que es la inestabilidad política en Colombia. Desde el enfoque de Francisco Gutiérrez Saní, quiero relacionar la violencia con la forma en que se compite por el poder. Cuando la política se basa en intereses particulares y no en el bien común, se generan tensiones que debilitan las instituciones. En Colombia, esto se refleja en dos problemas claves: la baja confianza institucional y las promesas incumplidas. Muchos ciudadanos sienten que su voto no se traduce en cambios reales, lo que afecta la participación y la legitimidad democrática. Frente a este panorama surge una propuesta: el voto verificable. Esto implica que las promesas de campaña pueden ser monitoreadas y exigidas, garantizando mayor transparencia en la gestión pública. Desde una perspectiva ética, el reto es claro: la política debe basarse en la verdad. Esto significa actuar con responsabilidad, cumplir la palabra dada y construir confianza con la ciudadanía, porque una democracia no se sostiene solo en elecciones, sino en la coherencia entre lo que se propone y lo que se cumple. Vamos a reflexionar sobre la crisis económica en Colombia desde la perspectiva de Joseph Stiglitz, quien señala que los fallos del mercado pueden generar profundas desigualdades. Esto ocurre cuando el crecimiento económico no se traduce en bienestar para toda la población. En Colombia, esta realidad se evidencia en dos aspectos claves: el empleo informal y la vulnerabilidad económica. Muchas personas trabajan sin estabilidad, sin protección social y sin garantías laborales, lo que limita la calidad de vida y su capacidad de proyectarse a futuro. Frente a este panorama surge una propuesta importante: la economía del cuidado. Esto implica reconocer, valorar y remunerar el trabajo que sostiene la vida, con el cuidado de niños, adultos mayores y el trabajo doméstico, que muchas veces ha sido invisibilizado. Además, integrar a las personas con discapacidades. Desde una perspectiva ética, el reto es garantizar la dignidad laboral. Esto significa que todas las personas deben tener acceso a condiciones de trabajo justas, seguras y bien remuneradas, porque una economía verdaderamente justa no es la que más crece, sino la que más cuida a quienes la sostienen. Hablemos sobre el desplazamiento forzado en Colombia desde la perspectiva de Amartya Sen, quien afirma que el desarrollo es libertad. Esto significa que el verdadero progreso no se mide solo en lo económico, sino en la capacidad de las personas para vivir con dignidad y tomar decisiones sobre su vida. En Colombia, muchas comunidades han perdido su territorio a causa del conflicto y la violencia.
Al ser desplazadas, no solo pierden su hogar, sino también sus oportunidades de educación, trabajo y bienestar. Esta situación limita profundamente sus libertades y perpetúa condiciones de vulnerabilidad. Frente a esto surge una propuesta, los corredores humanitarios integrales. Este proyecto trabaja en espacios donde busca garantizar acceso a servicios básicos como la salud, la educación y el empleo, permitiendo a las personas reconstruir su proyecto de vida. Desde una perspectiva ética, el reto es claro, debemos garantizar condiciones reales de vida. Esto implica reconocer que la dignidad humana no puede depender del lugar donde se nace o de las circunstancias del conflicto, porque una sociedad justa no es aquella que solo crece, sino la que permite que todos vivan con libertad y oportunidad. La crisis ambiental en Colombia, desde el enfoque de Enrique Leff, quiere plantear la racionalidad ambiental. Esta idea nos invita a repensar la relación entre el ser humano y la naturaleza, entendiendo que el desarrollo no puede darse a costa del deterioro ambiental. En Colombia, uno de los problemas más graves es la deforestación, muchas veces impulsada por economías ilegales como el narcotráfico o la minería. Esto no solo destruye ecosistemas, sino que también afecta a las comunidades que dependen de estos territorios. Frente a esta situación surge una propuesta bioeconómica territorial. Esto implica promover actividades sostenibles que respeten el entorno y generen ingresos para las comunidades, como el uso responsable de la biodiversidad. Desde esta perspectiva ética, el reto es asumir una responsabilidad con las futuras generaciones. Esto significa comprender que nuestras decisiones actuales impactarán directamente el mundo que heredará quienes vienen después, porque cuidar el ambiente no es solo una opción, es un deber con la vida y con el futuro. Y para terminar, tenemos la brecha digital en Colombia, desde la perspectiva de Manuel Castells, quien plantea el concepto de sociedad red. Castells explica que hoy vivimos en un mundo donde la tecnología y la información son fundamentales para participar en la vida social, económica y educativa. Sin embargo, en Colombia no todas las personas tienen acceso a estas herramientas. Muchas comunidades, especialmente en zonas rurales, enfrentan limitaciones en conectividad y acceso a dispositivos tecnológicos. Esto genera una brecha que restringe oportunidades de aprendizaje, empleo y participación ciudadana. Frente a este panorama surge una propuesta clave, la conectividad universal. Esto implica garantizar acceso a Internet y formación digital para todos, sin importar su ubicación o condición social. Desde una perspectiva ética, el reto es promover la igualdad de oportunidades, porque en la sociedad actual no tener acceso a la tecnología no solo es una desventaja, es una forma de exclusión. Y una sociedad justa es aquella que permite que todos sus ciudadanos puedan participar en igualdad de condiciones. En conclusión, los riesgos contemporáneos en Colombia no son hechos aislados, sino el resultado de estructuras históricas, sociales y económicas que se entrelazan y se refuerzan mutuamente. Comprenderlos desde teorías críticas nos permite ver que no solo se trata de problemáticas individuales, sino de sistemas que producen desigualdad, exclusión y violencia. Sin embargo, no basta con reconocerlos ni con proponer soluciones ideales. El verdadero desafío está en cuestionar las relaciones de poder que los sostienen y en asumir una responsabilidad colectiva para transformarlos. Construir un país más justo implica ir más allá del discurso, exige coherencia, participación activa y decisiones éticas que ponen en el centro la vida, la dignidad y el bien común. Porque el cambio no comienza en las estructuras, sino en la conciencia crítica de quienes deciden no normalizar la injusticia.